Buenas tardes a todos y a todas. Un martes más pasamos a compartir con vosotros un nuevo seminario, ¿vale? El día de hoy nos acompaña Ruth Blanco, ¿vale? Ruth es la presidenta de la Asociación Española de Corea de Huntington y de la Federación Española de Personas Afectadas por la Enfermedad de Huntington, que de momento la está compuesta por nueve entidades, y también trabaja desde el año 2021 para la Asociación Europea de Huntington como coordinadora del proyecto Moving Forward, dirigido específicamente a personas en riesgo de padecer Huntington o en situación presintomática. Y algo que lleva también a gala como esta escuela es un poquito dar respuesta a las necesidades de las familias afectadas, dando información, atención, apoyo y acompañamiento, a la vez que información e información a los profesionales sociosanitarios, ¿vale? El objetivo, como sabéis, de ir viendo estas enfermedades neurodegenerativas es que, como en nuestras entidades vamos tratando el deterioro cognitivo y nos da igual el nombre de la demencia o la enfermedad que venga, bueno, pues creo que era interesante, igual que hace 15 días vimos cuerpos de Lewy, hoy veremos Huntington y nos quedaría pendiente ver esclerosis múltiple y ELA. Con lo cual, sin más, Ruth, agradecerte mucho el que hayas querido compartir con nosotros vuestra experiencia, y adelante cuando tú quieras. Buenas tardes a todos y a todas, y en primer lugar quería daros las gracias por la invitación, y además quería resaltar lo importante que es para nosotros, como enfermedad minoritaria que somos, que nos hagáis un hueco, que las grandes enfermedades neurodegenerativas de este país, como es el Alzheimer o puede ser el Parkinson también, bueno, pues se acuerden de que también hay otras más pequeñitas, minoritarias, que necesitamos, bueno, pues que seamos un poquito más conocidas y que nos deis este pequeño altavoz para llegar a más profesionales, a más familias y a más lugares, porque al final convivimos con vosotros. Como hemos hablado antes off the record, es habitual que haya pacientes de Huntington en otro tipo de centros destinados a la atención de otras demencias o de otras patologías más mayoritarias, porque no tenemos ningún centro propio. Así que conocernos pues siempre puede ser útil, y os doy las gracias por la oportunidad que me habéis dado hoy de compartir este ratito para acercaros la enfermedad de Huntington y que sea un poquito más conocida para vosotros también. Sin más, voy a compartiros la presentación que he preparado para el día de hoy. ¿La veis todos, verdad? Sí, vale. Bueno, el título de este webinar es Vivir/convivir con otras enfermedades neurodegenerativas, en este caso la enfermedad de Huntington. Y me parece muy acertada la propuesta que me hicisteis desde la Confederación y desde la escuela para poner este título, porque vivir con una enfermedad neurodegenerativa no necesariamente implica conocer la enfermedad con la que convivimos. Por eso la formación siempre es algo muy necesario, ¿no? Porque las enfermedades son complejas y a veces nos limitamos a pensar que porque vivimos o trabajamos día a día con una, conocemos todo, y no debemos de dejar de aprender y de formarnos. Así que os agradezco, bueno, pues que estemos hoy aquí para visualizar la presentación, que no sé por qué motivo. Ahora, vale. Bueno, el índice, básicamente, pues me voy a presentar, aunque ya me ha introducido el compañero. Os voy a contar los conceptos claves de la enfermedad de Huntington, cuáles son sus etapas, cuál es su sintomatología. En este punto, una vez que abordemos los síntomas, os mostraré un vídeo de aproximadamente 3 minutos de duración en las que podréis visualizar pacientes reales que tienen la enfermedad de Huntington, porque no tendría sentido hablar de Huntington y que no veáis casos de personas que la padecen. También hablaremos del impacto global que tiene esta enfermedad y ofreceré pautas y recomendaciones específicas muy concretas para poder convivir con los desafíos y la sintomatología que implica esta enfermedad. Por último, pues compartiré con vosotros
información adicional acerca de webs de interés y os dejaré mi contacto. Bueno, aquí podéis ver dos fotografías que parece que son, bueno, parece no, son del siglo pasado realmente. La primera que veis con un círculo blanco se corresponde a mi bisabuelo y la que veis debajo con círculos rojos pues son sus hijos. Entre ellos está mi padre. Mi padre es el que aparece en el círculo rojo más a la derecha junto a la mujer adulta que es su madre. Pertenezco a una familia Huntington. Mi bisabuelo fue la primera persona a la que podemos ubicar dentro de esta dolencia y mi padre fue el primer diagnóstico. En el año 2000 le dieron su resultado positivo y desgraciadamente pues él fue el primer diagnóstico confirmado de los 4 que veis en rojo de los 6 hermanos que fueron en su familia. Este resultado nos resolvió muchas dudas porque la enfermedad de Huntington habitualmente ha sido confundida con otras patologías. Coloquialmente, yo siempre digo que el Huntington es como una mezcla entre Alzheimer, Parkinson, ELA y esquizofrenia. Si las mezclas todas juntas, si las agitas bien, pues te sale una enfermedad de Huntington. Esto es muy coloquial y de una manera muy básica de explicarlo, pero también es la razón por la que muchas de las personas que son diagnosticadas nos dicen, no, pero si yo no tengo antecedentes de Huntington en mi familia, yo tengo un abuelo que, bueno, pues tenía Parkinson o tenía Alzheimer o una demencia. Bueno, pues esos versos sueltos, esos casos que están ahí sin identificar muy claramente, probablemente eran un diagnóstico de Huntington que no se había llegado a él porque no había los medios o los recursos adecuados. En mi familia en concreto, bueno, pues llegamos a este diagnóstico a través de la prueba genética y a través de esta vivencia personal, bueno, pues a partir del año 2014, cuando mi padre falleció, decidí que toda esta experiencia tenía que ir un poquito más allá y utilizarla para ayudar a otras personas y a otras familias que estuvieran afectadas por la misma enfermedad que había afectado a mi familia y por eso me empecé a involucrar con las asociaciones a nivel España y desde el año 2021, como ha comentado ya el compañero, pues, también formo parte de un proyecto de la Asociación Europea, de tal manera que mi ocupación laboral desde este año, desde 2021, está vinculada también a la enfermedad de Huntington. Y sin más, os voy a hablar de qué es la enfermedad de Huntington. Bueno, la enfermedad de Huntington, como os hemos comentado al principio, es una enfermedad minoritaria, es de las que están consideradas una enfermedad rara. La prevalencia global es entre 5 a 10 casos por cada 100.000 personas, si hablamos en el contexto europeo, porque hay algunas poblaciones, como por ejemplo, bueno, continentes, como por ejemplo Asia o África, que tienen una prevalencia menor. Igual que hay núcleos específicos dentro de, por ejemplo, Venezuela o incluso aquí en España, donde la prevalencia o la incidencia es mayor. En global, bueno, pues hay 100.000 personas afectadas por esta enfermedad en el mundo y otras 300.000 que están en riesgo de portar la enfermedad. Si vamos a lo local, a España, bueno, pues en España tenemos más de 5.000 personas que están afectadas por la enfermedad de Huntington y más de 19.000 que están en riesgo de haberla heredado porque tienen un progenitor afectado. Como os he comentado, 1 de cada 4 nuevos diagnósticos, como fue el caso de mi familia, sin más lejos, pues se dan en personas o en familias que nunca antes habían oído hablar de esta enfermedad. Por eso es tan importante darla a conocer, porque aunque pensemos que es una enfermedad de familias, pues no todas las familias están al corriente de que el Huntington forma parte de su estructura familiar. 3 conceptos clave. Si hablamos de Huntington, hablamos de 3 cuestiones fundamentales. Es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad genética y es una enfermedad neurodegenerativa. Debe su nombre al médico americano George Huntington, que en 1872 describió el carácter hereditario de la enfermedad y su sintomatología clínica. Por ese motivo le dio nombre a esta enfermedad. Como todos sabemos, las células tienen 23 pares de cromosomas y en cada par, pues uno viene del padre y otro viene de la madre.
Por ese motivo, cada hijo de una persona afectada por la enfermedad de Huntington tiene una probabilidad del 50% de haber heredado la enfermedad. Esa enfermedad, como os he comentado, es genética. Fue en el año 1993, en una investigación que estuvo liderada por la científica y la investigadora Nancy Wexler, quien, bueno, pues con muchísimos esfuerzos y la colaboración de miles y miles de familias afectadas en una zona muy concreta de Venezuela, llegaron a encontrar cuál era el origen de la enfermedad. Ellos descubrieron que la enfermedad de Huntington estaba provocada por la mutación del gen IT15 que se encuentra en el cromosoma número 4. ¿Cuál era el problema? Pues que hay una expansión anormal de repeticiones de la citosina adenina o guanina en el gen de la huntingtina. Por ese motivo, el número de repeticiones CAG tiene un papel fundamental en el diagnóstico de la enfermedad de Huntington y lo veremos en una de las siguientes diapositivas en mayor profundidad. Esta enfermedad es autosómica porque no está ligado a un cromosoma que afecte al sexo del portador y además es dominante porque solamente necesitamos una copia del gen mutado de uno de los progenitores para que la enfermedad se llegue a manifestar. Como sabéis también, esta enfermedad es neurodegenerativa. En concreto, la enfermedad de Huntington afecta específicamente a los ganglios basales, ataca específicamente a las neuronas del estriado y también afecta al córtex. Como podéis ver en la fotografía adjunta, bueno, pues la atrofia que produce la enfermedad de Huntington es realmente significativa. A la derecha tenéis la imagen de un cerebro con enfermedad de Huntington y a la izquierda sería la imagen de un cerebro sano. Bien, no sé por qué motivo no me pasa la diapositiva. Estoy aquí peleándome con ella. Vale, ahora. Bueno, como os he comentado, el número de repeticiones CAG es algo que resulta fundamental para llegar al diagnóstico de la enfermedad de Huntington. Aquí tenéis un cuadro en el que os establezco una relación, ¿vale? Causa-efecto, por así decirlo. Cuando nos encontramos con una persona que tiene menos de 27 repeticiones CAG, estaríamos ante un individuo totalmente sano. Esta proteína, de hecho, es imprescindible para la vida. Si no la tuviésemos, no estaríamos hoy aquí ninguno. Entonces, si estamos por debajo de ese rango de 27 repeticiones, ni tendremos la enfermedad, ni desarrollaremos, ni nosotros, ni ninguno de nuestros descendientes, la enfermedad en el futuro. Cuando pasamos al siguiente rango, de 27 a 35 repeticiones, nos encontramos con que la secuencia está anormalmente expandida, es decir, el gen es inestable, tiene una mutación genética que puede hacer que en futuras generaciones, si se transmite a los descendientes, se produzca esa inestabilidad y se pueda expandir. Por tanto, en ese rango de 27 a 35 repeticiones, la persona sería un portador asintomático. Nunca jamás manifestaría sintomatología de la enfermedad, pero su descendencia sí que se encontraría en riesgo de poder desarrollarla en el futuro. El siguiente salto, ¿no? Nos llega entre las 36 y las 39 repeticiones CAG. Aquí lo que nos encontramos es un diagnóstico que consideramos enfermedad de Huntington de penetrancia incompleta. Es decir, no todas las personas que estén en este rango manifestarán sintomatología clínica de la enfermedad. Los estudios indican que un 30% de las personas que tienen ese número de repeticiones, entre 36 y 39, a la edad de 70 años, aún no han mostrado sintomatología. El otro 70% sí. En este caso, la sintomatología es más leve, por así decirlo, y suele empezar a mostrarse a una edad más tardía. Sería, por así decirlo, y en un contexto un poco informal, como la versión light de la enfermedad de Huntington. Igualmente, como en el caso anterior, los descendientes tienen un 50% de posibilidades de haber heredado la mutación genética. Este riesgo es del 50% para cada uno de los hijos. Es decir, puede ser que herede la enfermedad
Uno, ninguno, varios de ellos. Es como tirar una moneda al aire por cada uno de los hijos que la persona portadora pudiera tener. El siguiente rango sería de 40 a 59 repeticiones. A partir de las 40 repeticiones ya nos encontramos con un diagnóstico de penetrancia completa. Esto implica que si se tiene 40 repeticiones o más, estos individuos desarrollarán la enfermedad en algún momento de su vida, si viven lo suficiente para ello. La edad de inicio varía ampliamente. Puede haber una variación con el mismo número de repeticiones de hasta 30 años de diferencia en la edad de inicio. Pero lo que sí sabemos es que normalmente la tendencia es que a mayor número de repeticiones, la enfermedad empezará a manifestar su sintomatología antes y de una manera más severa. Igualmente, como ya sabemos, cada uno de los hijos de una persona en este rango sigue teniendo un riesgo del 50% de haber heredado la mutación genética. El siguiente escalón es el que está entre 60 y 79 repeticiones. Aquí el diagnóstico es una enfermedad de Huntington juvenil. En este caso, la sintomatología empezará antes de los 21 años de edad. Como hemos comentado antes, a mayor número de repeticiones, más temprano se inicia y mayor agresividad, por así decirlo, manifestará la enfermedad en su sintomatología. Por ese motivo, la variante juvenil inicia antes y además se desarrolla de una manera mucho más rápida. Su sintomatología es distinta en relación a la que presentan los adultos, ya que normalmente los jóvenes con enfermedad de Huntington tienen una rigidez severa en sus extremidades, en su cuerpo, y bueno, pues desarrollan problemas de aprendizaje, tienen cambios conductuales muy grandes y pueden también sufrir crisis epilépticas. En los casos en los que nos encontramos con una variante juvenil o infantil, normalmente el progenitor afectado es el padre, debido a la inestabilidad que está asociada a las células espermáticas. Esto hace que en la gran mayoría de los casos sea el progenitor masculino quien ha transmitido la enfermedad de Huntington y bueno, pues ha habido una expansión explosiva dando lugar a esta variante juvenil. Y el último tramo, que lo he marcado en un rojo fuerte, un poquito como si fuera un semáforo, tendría que ser el que implica tener 80 repeticiones o más. El máximo registrado es de 120 repeticiones y aquí nos encontramos con la variante infantil de la enfermedad de Huntington. Se puede llegar a empezar a manifestar sintomatología en niños de entre 2 a 5 años de edad, muy temprano. Y bueno, pues os podéis imaginar que si ya en la variante juvenil el progreso era rápido y la sintomatología era muy severa, pues en el caso de los niños estamos en un escenario potenciado. Igualmente, pues volvemos a repetir que el progenitor afectado suele ser el padre en estos dos escenarios. Como veis, realmente la enfermedad de Huntington se puede manifestar a cualquier edad y esto hace que sea, bueno, pues en algunos casos complicado realizar un diagnóstico adecuado o un abordaje adecuado, porque hay personas bueno, pues que manifiestan la enfermedad de Huntington con más de 80 años, hemos tenido casos en esa situación, y lógicamente si una persona empieza a manifestar sintomatología incluso con más de 80 años, pues ya tiene nietos o incluso bisnietos. Y esto, bueno, pues dificulta el intentar reducir la transmisión de la enfermedad, que en realidad, a falta de un tratamiento efectivo o una cura, la única manera de evitar que esta enfermedad siga transmitiéndose es, bueno, pues estar informado y poder tomar decisiones en relación a la planificación familiar que cada individuo a riesgo pues quiera tomar.
Bueno, creo que en relación a las repeticiones he explicado todo. Luego, cuando termine la presentación, habrá tiempo para hacer preguntas y resolver dudas si hay alguna cosa que no haya quedado clara. En relación a esto, como he comentado anteriormente, aunque hay lógicamente una cierta influencia de otros genes que llamamos genes modificadores de la enfermedad de Huntington, y también hay una influencia de los factores ambientales, que se estima entre un 30 a un 40% que debido a estas dos causas, factores ambientales y genes modificadores, pues van a variar tanto la edad de inicio como la evolución y la sintomatología de cada paciente. En realidad, este dato, el número de repeticiones CAG, va a determinar en torno a un 60 o un 70% cómo va a ser la enfermedad de la persona afectada. Importante, en esta enfermedad hay pues una cosa que sucede, que es el fenómeno de anticipación. Esto implica que la enfermedad de Huntington, cuando es transmitida desgraciadamente de padres a hijos porque heredan la mutación, suele aparecer antes y con mayor severidad. ¿Por qué? Porque este número de repeticiones CAG o se mantiene estable o tiende a aumentar. Por tanto, esto es algo que complica la convivencia con la enfermedad de Huntington, porque muchas familias pues tienen como la referencia y la información la de su familiar más cercano afectado, y a veces, bueno, pues por así decirlo, echan cuentas, ¿no? Dicen, bueno, si mi padre o mi abuelo empezó con la enfermedad a los 50 o a los 55 años, pues yo todavía me queda muchísimo tiempo, quizás hasta que llega esa edad y empezar a manifestar síntomas. Con el Huntington no se pueden echar esas cuentas, por lo que os digo, por el fenómeno de anticipación y por los factores ambientales y de genes modificadores que pueden alterar la edad de inicio. Bueno, antes de esto quería deciros que en el 80% de los casos la edad de inicio de la enfermedad de Huntington es entre los 35 y los 45 o 50 años. El otro 20% de los casos se distribuye entre el inicio tardío, que es el que consideramos en personas a partir de 55 años, y la variante juvenil o infantil de la enfermedad de Huntington. Dentro de esto, la enfermedad de Huntington es una enfermedad larga que progresa despacio y que además es una enfermedad de familias. Es muy raro que en una familia nos encontremos solo con un caso de enfermedad de Huntington. Con un 50% de riesgo, pues habitualmente hay muchos casos o varios casos dentro de las familias que están afectadas. Ahora sí, bueno, pues me gustaría mostraros las etapas, ¿no? Los estadios de la enfermedad de Huntington dentro del contexto de los cuidados, de la propia evolución de la enfermedad. La etapa inicial sería la que empezaría a partir de los primeros 5 años, desde el diagnóstico clínico, y hago énfasis en el diagnóstico clínico porque la enfermedad de Huntington, debido a que se conoce perfectamente la causa que la provoca, tiene la posibilidad a las personas que estén en riesgo de portarla de que a partir de los 18 años de edad se hagan un test genético predictivo. Y ojo con esto, conocer a los, no sé, 20 años que eres portador de una enfermedad de este tipo, incluso con más de 40 repeticiones, que sería una penetrancia completa, no significa estar enfermo. Por tanto, las etapas empiezan a contar a partir de que hay un diagnóstico clínico de la enfermedad. No implícitamente tiene por qué ser el mismo momento en el que la persona recibe su test genético, porque este test puede ser no simplemente confirmatorio, sino predictivo muchos años antes de que la enfermedad aparezca. Por tanto, en esta etapa inicial realmente los individuos no tienen grandes problemas, por así decirlo, para llevar a cabo su vida cotidiana, continúan trabajando, participan en las vida diaria sin mayores problemas, quizás necesitan un poco de asistencia o de supervisión, pero en la mayoría de los casos son autónomos y no tienen grandes dificultades. Los retos suelen aparecer en la etapa, bueno, pues intermedia. Aquí ya sí que hay problemas para desarrollar las actividades cotidianas. Suelen tener que dejar de trabajar
y comienzan a necesitar ayuda para tareas como pues, el aseo, la alimentación, la planificación, administrar sus finanzas, su economía doméstica, moverse, desplazarse, tanto para planificarse como para a nivel instrumental poder desarrollarlo con seguridad. Y la etapa avanzada, pues ahí ya nos encontramos con personas que necesitan un cuidado completo para todas las actividades básicas de la vida diaria. En las etapas avanzadas finales, la comunicación y el movimiento son prácticamente nulos. Y en esta última etapa ya nos encontramos con la necesidad de implementar cuidados paliativos. La esperanza de vida de la enfermedad de Huntington está en torno a unos pues, 15, 20 o incluso 25 años, dependiendo también, lógicamente, de la edad en la que se inicie la sintomatología. He hecho una división entre la clasificación en el contexto de cuidados y la clasificación en el contexto de la investigación. Afortunadamente, en la enfermedad de Huntington hay muchísima investigación en curso, a pesar de ser una enfermedad minoritaria. El hecho de que esté bueno, pues con unas características como nuestra enfermedad, ¿no? En el sentido de que conocemos la causa, porque es una causa genética, es autosómica, dominante, sabemos dónde está el fallo en nuestra genética. El hecho de que tenga una progresión lenta y el hecho de que se pueda conocer antes del inicio de síntomas a quién la enfermedad le va a afectar, la hace muy interesante en términos de investigación, sobre todo ahora que hemos avanzado tanto en edición genética y hay tantas líneas, ¿no?, de investigación en ese área. La enfermedad de Huntington es una candidata, bueno, muy interesante para poder encontrar cura o un tratamiento efectivo, no solo para esta enfermedad, sino para todas las enfermedades que pudieran estar con una, bueno, con unas características similares en relación a que sean, bueno, pues localizadas en un gen concreto, que sean pues eso, autosómicas dominantes, ¿no? Entonces hay mucho trabajo en curso y mucha investigación que se está haciendo. Y el año pasado se cambió la clasificación en este contexto específico. Se incluyeron 5 estadios para poder reclutar personas que pudieran participar en la investigación. Y algo que es muy llamativo es que el estadio 0, como podéis ver en la diapositiva, está recogiendo a sujetos en situación presintomática o prodrómica, es decir, personas que todavía no están teniendo síntomas que afectan su calidad de vida, ¿no?, o su desempeño. Porque bueno, pensamos que estas personas pueden ser fundamentales, ¿no?, para avanzar en la investigación. El resto de estadios, pues tenemos el estadio temprano, que sería el 1 y el 2, que llevarían los 10 primeros años desde el diagnóstico clínico con sintomatología leve a moderada. El intermedio, que sería el estadio 3, y estaría ya cubriendo los 10 o 15 años desde el diagnóstico. Ya luego los estadios 4 y 5 serían los que se asociarían al estadio avanzado dentro del contexto de investigación, en el que ya nos encontraríamos pues, con una severidad de síntomas de moderado a alto y la fase terminal. Como os he comentado antes, lo más importante en la enfermedad de Huntington es que no hay un paciente igual a otro, ni siquiera dentro de la misma familia. La edad de inicio, la sintomatología, la severidad y la rapidez de la progresión de los síntomas es única en cada individuo. Podéis ver en la diapositiva que estamos ahora visualizando, en el gráfico, como el número de repeticiones, que es lo que hemos estado hablando repetidamente, pueden hacer que, perdón, que haya una variación de hasta 30 años en en un sujeto con el mismo número de repeticiones. Por tanto, hay que tener muy presente que no hay un paciente igual a otro. Y ahora sí, ahora quiero hablaros de la sintomatología de la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad global porque afecta a todas las esferas básicas del individuo. Es posible que haya pacientes que manifiesten solo una parte de la sintomatología o que manifiesten varias partes o independientemente manifiesten todas ellas, ¿vale?
En la parte de la sintomatología conductual nos encontramos pues, con síntomas que están muy presentes sobre todo en la etapa inicial y la etapa intermedia. Y cuando no hay antecedentes familiares, esto también complica mucho el diagnóstico, porque en realidad la sintomatología conductual, pues, ¿quién no conoce a alguien que haya podido tener pues, apatía, depresión, que tenga cambios de humor, que pueda tener alteraciones del sueño, ¿no? Entonces, muchas veces hasta que no aparecen los problemas a nivel de alteraciones cognitivas o físicas, las familias no acuden al neurólogo y esto puede demorar incluso, pues eso, a lo mejor casi 5 años el diagnóstico, ¿no? Los síntomas conductuales son los que he comentado, también puede haber desinhibición, puede haber ideas perseverativas que se pueden traducir un poco en manías, obsesiones, puede haber ataques de ira, agresividad y también es importante indicar que la enfermedad de Huntington quintuplica la tasa de suicidio en relación a la población en general. A nivel cognitivo, nos podemos encontrar con problemas de memoria, dificultades de organización, concentración, planificación, pérdida de la capacidad de raciocinio. Los pacientes presentan normalmente rigidez mental. Hay una lentitud en el procesamiento de la información. O sea, imaginaros que un paciente con enfermedad de Huntington tiene una capacidad de procesar a la hora de, por ejemplo, pedirle que escriba su nombre. La velocidad de escritura es de 6 letras por minuto, es decir, tarda 10 segundos en escribir una sola letra, cuando la velocidad normal es de 41 aproximadamente. Hay algunos pacientes que también pueden presentar episodios de alucinaciones o delirios, por lo tanto hay que hacer un abordaje psiquiátrico en este contexto y bueno, pues aparece también la demencia. A nivel físico, la sintomatología más típica de la enfermedad de Huntington es la pérdida de equilibrio y la coordinación. Por ese motivo, a la enfermedad de Huntington antiguamente se le llamaba Corea de Huntington, porque Corea es la palabra griega para la danza, o coloquialmente se le llamaba el baile de San Vito, también por estos movimientos involuntarios, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando de lo que es la Corea, los movimientos involuntarios. También hay lentitud en el comportamiento, muy frecuentes caídas, se pierde la capacidad de comunicación y las dificultades que hay para alimentarse suelen llevar aparejadas la disfagia y esto genera normalmente también una pérdida de peso, tono muscular, riesgo de desnutrición o de deshidratación y también bueno, pues, los pacientes suelen presentar neumonías, ya sea por aspiración, al comer o de sus propios fluidos. Vale. Ahora, bueno, me gustaría parar la presentación brevemente y como os he comentado, quería compartir con vosotros un vídeo de algunos pacientes reales, porque una cosa es, bueno, que yo os cuente los síntomas y otra cosa es ver la situación real de los pacientes afectados por la enfermedad de Huntington. Me gustaría haceros una pregunta y es muy sencilla. Si tenéis las llaves de vuestra casa en vuestras manos, ¿cuánto tiempo necesitáis para abrir la puerta de casa? No sé, 2, 3, 4 segundos. Bueno, a continuación os voy a mostrar en este vídeo cuál es la situación de una paciente con enfermedad de Huntington de 43 años para intentar hacer esa tarea tan cotidiana para nosotros. El vídeo continúa, no se ha parado. Y ahí tenéis la respuesta, 54,6 segundos.
Julia, ¿estás contenta de estar en la asociación? Yo sí, porque desde que estoy aquí mi vida cambió por completo. Después de conocer esta gente maravillosa, porque me ha ayudado mucho. Mi vida cambió por completo. Es maravillosa, me han ayudado todo. Así que muchas gracias por la gente. Ya. Como habéis visto en el caso de Julia, el habla también se ve afectado y esos son los movimientos coreicos tan típicos de la enfermedad de Huntington. En este paciente lo que vemos es la pérdida de coordinación y de equilibrio. Esa niña de la fotografía inicial, cuando os he dicho que mi familia es una familia Huntington, es mi tía. Este vídeo es de este mismo año y esta es su situación actual con la enfermedad de Huntington progresando. Ahí podéis ver cómo cambia absolutamente todo, la postura, la coordinación, incluso facialmente, las expresiones. Estos son algunos de los pacientes. Ya les habéis puesto cara, habéis visto alguna de la sintomatología que os he contado en una pantalla y espero que de esta manera, bueno, pues podamos mejorar, ¿no?, el reconocimiento y el abordaje de esta enfermedad que, como os he comentado, es una enfermedad global porque es una enfermedad de generaciones, es multidiscapacitante, perdón, de largo desarrollo por el tiempo que implica y que conlleva un reto adicional que es el manejo de la incertidumbre por el asunto que ya os he anticipado, que es el aspecto del test predictivo, el cual genera unas grandes implicaciones a nivel de, bueno, pues el manejo de la vida familiar y la planificación familiar de las personas que puedan estar en riesgo de transmitir la enfermedad a su descendencia. Pautas y recomendaciones. Bueno, la información, porque bueno, esta enfermedad es realmente desconocida para muchos pacientes, familias y profesionales. Es importante conocer las implicaciones que esta enfermedad tiene, los síntomas que van a aparecer en la vida diaria para poder identificarlo, aceptarlos y tomar decisiones en el futuro. En este aspecto siempre hacemos mucho hincapié en el proceso de toma de decisiones en cuanto al test genético predictivo. La formación también es fundamental, es una enfermedad en la que, como he comentado, no hay un paciente igual a otro, lo habéis visto vosotros mismos en los vídeos, y bueno, pues hay que ir adaptándose a la evolución y a la progresión del paciente, formándonos en los recursos necesarios y en las habilidades que tendremos que desarrollar como cuidadores para poder acompañarles en todo este proceso neurodegenerativo que irá aconteciendo. Me gustaría avanzar con la diapositiva, pero no sé si me hace caso. Vale, ahora. Abordaje multidisciplinar. El equipo ideal de abordaje de la enfermedad de Huntington para un paciente sintomático estaría compuesto por un neurólogo, un psicólogo, psicóloga, una terapeuta ocupacional, un logopeda, un fisioterapeuta, un nutricionista, un enfermero, un trabajador social y la asociación local también de referencia. Como he comentado, la enfermedad de Huntington es una enfermedad global y por eso requiere de una gestión integral, de una manera ideal, ese sería el escenario más adecuado, por todas las implicaciones personales y familiares que supone por el simple hecho de saberse a riesgo y mucho más, por supuesto, para las personas que ya están sintomáticos. Hay muchos temas que tratar o que abordar en relación a la enfermedad de Huntington, en muchos aspectos que van más allá de la propia salud del paciente. Bueno, pautas y recomendaciones. Todos sabemos que un estilo de vida saludable
es beneficioso para las enfermedades neurodegenerativas en general y para las personas, aunque no tengan una enfermedad también. Las recomendaciones son bien conocidas, pues una dieta mediterránea, evitar tóxicos, evitar productos procesados, potenciar alimentos saludables, antioxidantes, un ejercicio físico regular adaptado a las condiciones personales de cada individuo, tener un correcto descanso, tener una vida socialmente activa que estimule también nuestra reserva cognitiva, va a ser algo beneficioso. Y en el contexto del Huntington, si tenemos un test genético predictivo, también es algo que debemos observar con mayor rigidez, porque en el futuro pues, nuestra calidad de vida se va a ver condicionada. A nivel práctico, si tenemos a un paciente con enfermedad de Huntington, con sintomatología, ¿qué recursos podemos utilizar para cuidar mejor? Hay una pauta fundamental, que es que nos tenemos que adaptar nosotros con nuestro comportamiento a las necesidades del paciente, porque las capacidades de adaptarse del paciente están muy limitadas, muy condicionadas o pueden ser incluso nulas. Por un lado, muy importante, darles tiempo para elaborar las respuestas. Yo ahí os pongo que saquéis el cronómetro. Bueno, una táctica puede ser poner el brazo así como os estoy mostrando en la imagen y empezar a ir bajando despacito, 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 para que seamos conscientes de que les estamos dando el tiempo que pueden necesitar y aprendemos a modular nuestro impulso, porque un silencio no tiene por qué significar una negación. Otra cosa importante, si yo ahora os pido que dibujéis una moneda de 5 céntimos, pues a lo mejor ninguno de vosotros es capaz de dibujarla con claridad. Sin embargo, si os la pongo delante vuestra, muy probablemente la sabréis reconocer al instante. ¿Por qué? Porque reconocer una cosa es mucho más fácil que recordarla. Por tanto, debemos de ser aliados de nuestros pacientes y facilitarles recursos de apoyo, utilizar, pues emplear pistas, trabajar también las rutinas. En el Huntington las rutinas son fundamentales y la base de cualquier estrategia de afrontamiento, ¿no? del cuidado de los pacientes. La concentración también es uno de los grandes retos, así que aunque antes pudiéramos hacer muchas cosas a la vez y no nos requiriese mucho esfuerzo, mucha concentración, los pacientes ahora necesitan concentrarse, necesitan centrarse en una sola tarea para que la puedan hacer de una manera consciente y que ese esfuerzo tenga resultados. Habéis visto que antes han necesitado 56 segundos, 54 segundos para abrir la puerta. Por lo tanto, solo estaba abriendo la puerta, estaba concentrada en esa tarea. Necesitó tiempo, pero lo consiguió. Por tanto, vayamos más despacio, minimicemos las distracciones y hagamos las cosas simples, preguntas cortas, instrucciones claras y mantengámoslo siempre. Tengamos esa rutina, que es fundamental. Más cosas. En el ámbito conductual, las ideas perseverativas, la impaciencia, los cambios de humor, cambios de comportamiento suelen ser muy, muy complicados para la convivencia con los pacientes y para prestar cuidados. Por tanto, por un lado, tenemos que esforzarnos por entender cuáles son las características de la enfermedad y cuáles son las limitaciones inherentes de esta enfermedad para los pacientes, que muchas veces no pueden hacer cosas o hacen determinadas cosas no porque quieran, sino porque la enfermedad no les da otra opción. Otra cosa importante es intentar mantener la diplomacia, no confrontar, no intentar argumentar, no intentar razonar, porque muchos de estos pacientes tienen esa capacidad dañada. Y esto es un reto porque, claro, cuando una persona empieza a manifestar síntomas con 40 años, estamos acostumbrados a relacionarnos con él como hemos hecho toda nuestra vida. Y ahora de repente esas maneras de comunicarnos no funcionan. Por eso somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestro comportamiento, porque el paciente probablemente no pueda. También en relación a las ideas perseverativas necesitamos ayudarle a salir del bucle, desatascarle. Para eso, ¿qué podemos hacer? Pues cambiar la tarea, irnos a otra habitación o salir a la calle, cambiarle de tema, ponerle su canción preferida. Si le gusta el fútbol, pues hablarle de fútbol. Ese tipo de estrategias. Y contra la apatía, bueno, pues las rutinas, como hemos dicho, y tener proactividad, ayudarle
a iniciar nosotros la tarea y luego ya dejarle que él la continúe. Es importante que seamos flexibles, que seamos comprensivos y pacientes, porque nuestra actitud es el mayor activo que tenemos para poder manejar estas situaciones complicadas. Más cuestiones. El paciente va a dejar de ser el que era. Por tanto, es importante aceptar la situación e implementar las medidas para anticiparnos a los posibles problemas. La enfermedad de Huntington es una patología global con muchas implicaciones. Por eso, el abordaje y las estrategias de intervención también tienen que serlo y tienen que contemplar un enfoque holístico. Esto es especialmente importante cuando nos encontramos con asuntos como, por ejemplo, implantar la PEG, cuando hay un problema grave de disfagia o no, etc. El paciente ha sido una persona independiente, totalmente funcional, autónomo, capaz, un trabajador, un padre de familia, una mujer activa, pero poco a poco va a ir bajando escalones y dejando de ser esa persona y dejando de hacer estas cosas. Por tanto, en la medida de lo posible, nosotros tenemos que esforzarnos por mantener al paciente lo más involucrado e informado posible en la toma de decisiones que afectan a su vida o a la de su familia, porque no debemos de olvidar que esta persona es un adulto con sus aficiones, sus gustos, sus preferencias, sus propias opiniones. Por ello es importante que las intentemos respetar y que no lo sobreprotejamos, no lo volvamos a educar. Ya es un adulto. Más cuestiones específicas. No vale de nada todo esto si no tenemos un adecuado manejo farmacológico que estabilice la situación de algunos de estos síntomas, sobre todo a nivel conductual. Tenemos también que establecer una comunicación adecuada para manejar las expectativas y para garantizar la mejor prestación de cuidados. Como os he comentado, va a haber un momento en el que el paciente no se va a poder comunicar. Si no tenemos un plan de acción previo para cuando esa etapa llegue, todo el trabajo que hayamos hecho a nivel de cuidados no cumplirá su objetivo. Y como en todas las enfermedades neurodegenerativas, cada vez que se avanza a la siguiente fase, bueno, pues tenemos nuevos desafíos. Por eso aprovechemos y disfrutemos y potenciemos las capacidades que tiene ahora el paciente, centrémonos en lo que sí podemos hacer ahora. Y en relación a las enfermedades minoritarias o raras, como es la enfermedad de Huntington, nosotros sufrimos un gran estigma, porque además la sintomatología en muchas ocasiones se asocia a personas pues, que pudieran estar bajo el efecto de sustancias como drogas o alcohol. Y tenemos como un doble estigma, una doble discriminación por este motivo. Por ello, os animo a que nos ayudéis, a que os impliquéis a hacer la enfermedad de Huntington menos desconocida, menos rara, para aumentar de esa manera también el apoyo a las personas que conviven con ella día a día y que por lo menos estos episodios de discriminación no se sigan produciendo. Ya para finalizar, en esta página web, o sea, en esta diapositiva tenéis múltiples páginas web de otras asociaciones, otros recursos a nivel informativo y de las que están en azulito, bueno, pues las páginas web y los recursos destinados más a la investigación, que es algo que, bueno, pues siempre intentamos que las familias se involucren y participen de ella. Y bueno, pues nos queda nada, apenas unos minutos para terminar. Ha sido más largo de lo que yo pensaba y quería. Espero que os haya resultado interesante la presentación. Aquí tenéis mis datos de contacto, las redes sociales de la asociación y agradeceros a todos la oportunidad de estar hoy aquí y espero que os haya resultado interesante y útil las pautas que he podido compartir con vosotros.